Entre los departamentos de Caquetá y Amazonas, el resguardo Huitoto de Puerto Sábalo, Los Monos, donde nacieron los niños Mucutuy, decidió cambiar de rumbo y dejar las economías ilegales, la coca, la minería y la deforestación, por otra muy legal, rentable y amigable con el medio ambiente. Federico Benítez viajó hasta lo más profundo de la Amazonía colombiana, se metió a la comunidad del Estrecho y respiró los nuevos aires de un negocio que va a todo pulmón. Yo antes del proyecto trabajaba en narcotráfico, digamos, cultivador de coca. Esa era mi profesión, todo el tiempo. Corte de madera. Que es ilegal, ¿no? Que es ilegal, sí, toda cosa ilegal. Carlos Andrés Ruiz, mientras mambea masticando hoja de coca, es claro y reconoce cómo antes su comunidad se ganaba la vida a punta de rentas ilegales en uno de los lugares más hermosos, desconocidos y a la vez abandonados de Colombia, y que tristemente el país se enteró que existía porque cerca de este resguardo salieron Magdalena y sus hijos, los hermanitos Mucutuy, antes de accidentarse en una avioneta en la selva. Nosotros cortábamos aquí madera de achapo, chocho, canelo, pedrillo, cedro. Una selva que está a orillas del río Caquetá y que los huitotos, la etnia a la que pertenece Carlos Andrés, ha ocupado ancestralmente, y la única posibilidad de desarrollo que hasta hace poco habían tenido era trabajar de la mano de la ilegalidad. Llegaban las balsas, las dragas grandísimas aquí a escarbarnos, entonces venían las comunidades y nos decía, bueno, al gobernador decía, nosotros queremos trabajar al frente de su zona, en su zona de control y vigilancia. Y nosotros les decíamos, listo, pero vamos en un porcentaje de 30 gramos que se sacan en el día, para nosotros nos dejan 2,5. O sea, todo mal, era una economía ilegal. Sí, era una economía ilegal, para fortalecer la comunidad. Con eso la comunidad se sostenía en los trabajos públicos, infraestructura de los puentes, casetas comunitarios, las escuelas. Una economía ilegal que les permitía medio armar sus casas y comprar la gasolina para transportarse por el río, que desafortunadamente se había vuelto parte de su cultura porque en el resguardo de Puerto Sábalo, Los Monos, el Estado y sus autoridades no existen. Hasta el sol de hoy día a nosotros nos tiene abandonado. Para entender el abandono y la lejanía en la que viven los huitotos, viajamos hasta el Estrecho. Primero volamos 2 horas hasta la Araraquara. Desde el aire vemos el hermoso Cañón del Diablo. Luego teníamos que subirnos a un tractor o caminar unos 4 kilómetros para llegar hasta Puerto Arturo, para montarnos en una lancha río arriba por el Caquetá. El motor de la embarcación debe ser un 250 por seguridad. Se necesita su potencia para navegar de manera segura por un paso llamado Los Chorros, que es una seguidilla de cascadas que salen entre las paredes rocosas que están al lado y lado del río. Todo un espectáculo frente a nuestros ojos. 4 horas después de navegar a toda máquina en la lancha, llegamos a la comunidad. Y ahí es donde uno entiende por qué es complicado llegar hasta este lugar. Para que la gente se haga una idea de qué tan apartados están ustedes, ¿cuánto les cuesta ir de aquí, por ejemplo, a Bogotá? La lancha de aquí a Araraquara cuesta casi 7 millones de pesos para una salida. Y en el avión son 15 millones de pesos. Un vuelo. 22 millones de pesos les cuesta ir a Bogotá. 22 millones de pesos. Por eso que trabajábamos en la minería ilegal y todo eso, porque se recaudaba unos recursos para eso. De aquí 6 meses sale el gobernador de la comunidad, tal bueno. A pesar de que estamos apartados, nosotros aquí vivimos muy contentos, alegres, hacemos nuestros ritos, nuestras danzas culturalmente. Los caciques protegen mucho, conservan mucho lo que es la naturaleza, porque de ahí dependemos nosotros, de la naturaleza. Bueno, aquí pasamos a la maloca del cacique Coinan. Con esa alegría y amabilidad me recibe el cacique y su esposa. Bueno, acá el cacique me prestó su corona y su trono por 2 minutos. Es un honor.
Me invitan a que me siente en su trono y me ponen en la cabeza la corona de plumas. Es un privilegio que pocos se pueden dar y es su manera de darme una bienvenida. El que mejor habla español es Carlos Andrés y por eso el cacique le encarga la misión de que me cuente cómo fue que salieron de la economía ilegal gracias a que encontraron un negocio lícito, mucho más rentable que la coca, la minería ilegal y la deforestación. ¿Cómo le empieza a cambiar a ustedes la vida? Gracias a Dios, a la empresa privada nos dijo a nosotros de que, bueno, señores, ustedes son dueños del territorio. Ya no vamos a talar más árboles, no vamos a hacer más minería ilegal, trabajar en narcotráfico, exportar base de coca, no. Este proyecto es muy bonito, fue lo que nos dijo. Vamos a conservar. Conservar fue lo que hizo llegar a los huitotos al mundo de los mercados de venta de bonos de carbono, que no es más que un incentivo para que las grandes empresas que deben pagar el impuesto al carbono le compren a las comunidades bonos certificados por firmas auditoras externas que garantizan realmente cuánto CO2 atrapa cada hectárea de su territorio boscoso y lo convierte nuevamente en oxígeno para así darle un nuevo aire al planeta. Los huitotos aseguran que al principio había desconfianza. El indígena ya es muy malicioso. No, esta empresa nos está hablando pura mentira. Aquí nos convence, nos saca las firmas y se van. Pero los caciques, los gobernadores, los del resguardo decidimos, bueno, esta es la única oportunidad que le vamos a dar a esta empresa, porque no es una empresa, no es una ONG, es una empresa. Entonces, organicémonos, démosle las firmas y trabajemos a ver qué rumbo nos lleva. Pero una vez la empresa desarrolladora, la que pone en el mercado los bonos de carbono para que las empresas los compren, les empezó a transferir los recursos a través de una fiducia, la comunidad del Estrecho y otras 18 comenzaron a dejar a un lado las rentas ilegales y empezaron a mejorar sus condiciones de vida. La primera venta que hicimos con la empresa Prima por conservar este territorio, lo distribuimos en 4 pilares. Pilar gobernanza, pilar monitoreo, inversión social y proyecto productivo. Y este proyecto ha dado beneficios a todo el resguardo. Le hemos ayudado al colegio, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, a los discapacitados. Los beneficios de este modelo es que las comunidades en asamblea escogen en qué proyecto quieren invertir sus recursos. Por primera vez en la historia, son autónomos financieramente. Eso no es plata del bolsillo, no. Y los proyectos los ejecutamos en asamblea. Yo como coordinador no puedo decir, bueno, yo quiero este proyecto para el resguardo. No, nunca, porque el recurso es colectivo. Desde el más pequeño hasta el más anciano tiene que beneficiarse de ese proyecto. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué queremos en nuestro medio? ¿Qué queremos comprar con ese recurso? ¿Qué infraestructura vamos a hacer? Al estar en la UPIAC pude participar en diferentes procesos de negociaciones de cambio climático a nivel internacional. Jorge Furagaro, un expresidente de la UPIAC, la organización que rige a los pueblos indígenas de la Amazonía y conocedor del mercado de bonos de carbono, defiende con convicción el modelo. Yo creo que hay una ventaja de este proyecto, es que se está pensando en el manejo de los recursos directamente por los pueblos indígenas, cosa que no lo habíamos visto en ninguno de los proyectos, porque todos los proyectos han sido a través de intermediarios. Por eso las asambleas son una especie de fiesta para comunidades como la del Estrecho. En La Maloca, donde nos recibieron, se discute todo, pero también hay tiempo para mambear, para comer lapa, pescado y casabe, que lo hacen de la harina que sacan de la yuca brava. Si alguien se ha beneficiado del proyecto de venta de bonos de carbono, son los niños, a los que antes, por las distancias, les quedaba prácticamente imposible ir a estudiar. El proyecto nos
nos ha mejorado en ciertos elementos. Por ejemplo, la institución no contaba con un vehículo de transporte fluvial. Entonces ya con el proyecto, en este momento, por ejemplo, se le adquirió para la institución y especialmente para el colegio, se le donó un motor 40 y una lancha. Antes se podían demorar 4 o 5 horas para ir a estudiar. Con el nuevo bote es más fácil llegar hasta un salón de clases. Para llegar al centro educativo del bachillerato, aproximadamente en línea rápida nos echaríamos hora y 45 minutos. La verdad, la cara le cambió a esta comunidad. Están mejorando sus casas, pueden transportarse por el río que es su vida y pueden tener combustible para ir a pescar. Carlos Andrés me dejó acompañarlo a una faena de caza y pesca. No hay supermercados. Acá lo que se va a comer, se caza. Se toma lo necesario para alimentarse con el permiso de la selva. Es increíble ver cómo solo con un nylon y un poco de carnada se pueden sacar peces hasta de 3 kilos como este rayado con el que se puede alimentar toda una familia. Un pintadito. Nos invitan a almorzar en medio de la selva, hacen una fogata y ponen los pescados que van a moquear, como le dicen en su cultura. Vale, comparte con mi compañero. Rico. Comemos puño, un pez gigante familiar de las pirañas. Ya el cultivo de coca del procesamiento para base, nosotros como resguardo ya no la estamos utilizando. O sea, esta coca ya no se utiliza No. para narcotráfico. Ya no se utiliza para nada. Así Carlos como Andrés los cultivos, nos lleva hasta su el resguardo antiguo está cultivo de hoja de coca y al laboratorio donde la procesaba. Están completamente abandonados y es la muestra, según él, de cómo los bonos son más rentables para la comunidad que la ilegalidad, pero se abstiene de dar el valor por seguridad, porque a veces el resguardo es una zona complicada por donde circulan grupos armados. Esto era un laboratorio donde se procesaba cocaína base de coca. Pero lo bueno dicen que no dura mucho y cuando por fin las comunidades empezaban a recibir dinero de manera directa por la venta de carbono, el actual gobierno ha intentado intervenir en el mercado, lo cual tiene intranquilos a todos los del resguardo. Pues el gobierno lo que está haciendo es, para sacarnos del negocio, lo que ellos quieren es manejarlo ellos mismos, al modo de ellos. Y nos preocupa pues que el gobierno tome decisiones desde sus escritorios cuando ellos como mínimo deberían concertar, tener un diálogo abierto, sincero con los pueblos indígenas para que no nos lleve estos proyectos y que ellos no sean los que administren. Porque es que Asegura ellos no que el han gobierno ha nada. hecho poco por el territorio y sus comunidades. O sea, el gobierno no ha hecho nada para mantener la biodiversidad, para administrar los territorios indígenas. Y tampoco ha apoyado proyectos productivos, proyectos de infraestructura, proyectos de economías propias para los pueblos indígenas. Pues el gobierno a través de la reforma tributaria pues nos viene quitándonos casi como el 50% de estas acciones. Entonces nos preocupa que esos recursos que venían directamente para estos proyectos, para fortalecer las iniciativas propias de los pueblos indígenas, el gobierno no lo quieran quitar sin tener un diálogo. También el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó al Congreso intentó meter un artículo que le daba facultades extraordinarias al presidente para controlar el mercado de bonos de carbono, sacando a las comunidades y a los desarrolladores del juego. Por fortuna para ellos, el artículo se cayó. El gobierno nos deje trabajar a nuestro uso y costumbre dentro del resguardo, para nosotros tener nuestra propia vivencia dentro del territorio. Eso es lo que nosotros le decimos de acá, desde esta selva tan bonita del Amazonas. Si el gobierno nos deja así como estamos, nosotros seguimos conservando. Y si nos quita el otro 50%, nosotros ya tenemos el plan. Lo que han dicho los caciques, asumimos la consecuencia, cogemos los recursos que tenemos en el fondo, compramos motosierra, socolamos este monte y los tumbamos. Ahí sí vamos a hacer las talas de árboles más intenso. Vamos a sembrar cultivos de coca por hectáreas. ¿Por qué? Porque esto se presta para todo eso.
Una advertencia amenazante para el gobierno, porque los huitotos del resguardo, que nunca antes habían tenido tantos recursos, tienen claro y decidido que del gran negocio de los bonos de carbono no se van a dejar sacar. En las últimas 2 décadas, Colombia ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques, la mitad en la Amazonía. Y gracias a este proyecto en Puerto Sábalo y Los Monos, se están protegiendo hoy 609.025 hectáreas y se han atrapado 5.726.418 toneladas de carbono. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.